Asterisco lo humillaron. Pasó de ser el rey indiscutible del octágono a un meme viviente. Tito Ortiz fue el hombre que salvó a la UFC de la quiebra, el ídolo que metía miedo con solo caminar hacia la jaula. Pero hoy, muchos lo recuerdan más por sus frases ridículas y derrotas vergonzosas que por sus campeonatos. Y eso, amigos, no es casualidad, es el precio del ego, de no saber retirarse a tiempo. Sí, estamos hablando del hombre que llegó a dominar la UFC como nadie. 5 defensas consecutivas del título, más de 20 victorias, la mayoría por nocaut o brutalidad pura. El tipo arrasaba. Literalmente, salvó a la UFC cuando nadie apostaba $1 por ella. Pero ese mismo tipo terminó perdiendo el respeto de sus fans, sus compañeros y hasta de su propio legado. ¿Por qué? Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Tito Ortiz no solo es triste, es impactante. Nacido como Jacob Christopher Ortiz, Tito vino de la miseria. Hijo de padres drogadictos, rodeado de pandillas y arrestos desde joven, parecía destinado a una vida destruida. Pero el chico tenía algo que no todos tienen: hambre. Hambre de salir de ahí, de pelear, de triunfar. La lucha fue su escape, y vaya que la aprovechó. Desde el colegio en Huntington Beach hasta Cal State Bakersfield, Tito se curtió con sudor, sangre y rabia. Pero nada lo preparó para lo que pasaría en 1997. Un amigo, el legendario Tam Cabot, le consiguió una pelea de último minuto en el UFC 13. Tito aceptó, como amateur. Ganó su primer combate, perdió la final, pero dejó claro que había nacido una estrella. Cabello rubio de Colorado, actitud desafiante y golpes como martillos. El público no lo olvidó. Y eso solo era el comienzo. En poco tiempo, Ortiz se convirtió en el rostro de la UFC. Con su estilo de lucha de control total en el suelo, el famoso ground and pound, Tito literalmente aplastaba a sus oponentes sin piedad. No era elegante, no era técnico, pero funcionaba. Funcionaba tanto que, en el año 2000, ganó el título mundial de peso semipesado al derrotar a Wanderlei Silva. A partir de ahí, fue el hombre. Defendió el cinturón 5 veces. Nadie lo detenía. Su carisma, su imagen del chico malo de Huntington Beach, sus pantalones con llamas, sus gafas negras, sus insultos, todo lo convertía en oro para la televisión. Era polémico, sí. Arrogante, también. Pero vendía como nadie. Y eso lo hizo indispensable para la UFC. Pero aquí viene lo que nadie veía. Mientras más alto llegaba Tito, más difícil era manejarlo. El tipo creía que era más que un peleador. Quería más dinero. Quería decidir contra quién peleaba. Hasta exigía controlar cómo lo promocionaban. Y eso, no se lo haces a Dana White. Así empezó una guerra que destruiría todo lo que había construido. Asterisco, y ahora, rápido. Si estás disfrutando este vídeo, dale like, suscríbete y comenta abajo. Tu opinión cuenta. La relación entre Dana y Tito era como un matrimonio tóxico. Al principio, se necesitaban. Pero apenas Tito vio cuánta influencia tenía, se desató el infierno. Se negaba a firmar peleas, pedía sueldos imposibles, y empezó a hablar mal de Dana en entrevistas. Dana, fiel a su estilo, respondió con fuego. Lo llamó cobarde, diva, hasta lo retó a una pelea de boxeo real. Sí, el presidente de la UFC queriendo boxear con su propia estrella. Pero Tito no se presentó. Y a partir de ahí, la caída fue inevitable. Mientras otros peleadores como Chuck Liddell y Randy Couture se convertían en los nuevos ídolos, Tito se quedaba atrás. Su estilo ya no sorprendía. Su arrogancia ya no era divertida. Y, lo peor, sus derrotas comenzaron a acumularse. La gota que colmó el vaso fue perder el cinturón en 2003. A partir de ahí, Tito pasó de ser la cara del deporte a el tipo problemático que no se adapta. Pero él no lo aceptaba. Seguía hablando como si fuera campeón. Seguía diciendo que el sistema estaba en su contra. Nunca asumía responsabilidad. Siempre era culpa de alguien más. Y justo cuando parecía que Tito estaba acabado, la UFC le lanzó un salvavidas. Un regalo envuelto en odio, insultos y una rivalidad que llevaba años cocinándose. El nombre, Ken Shamrock. El viejo león de la jaula. La tensión venía desde que Tito humilló a su pupilo Guy Mezgere. Con una camiseta provocadora, lo llamó Guy Mezgere es mi perra. Shamrock, furioso, casi se sube al octágono para partirle la cara. Y la UFC, que ya entendía de negocios, dijo: aquí hay dinero. En 2006, la trilogía comenzó. Tito vs Shamrock, una guerra personal más que deportiva. El primer combate fue un desastre para Ken.
TKO en el primer asalto. Pero vendió como pan caliente. Más de 775.000 compras de PPV. Una locura. Los fans no iban a ver quién ganaba. Iban a ver quién insultaba más fuerte. El segundo combate se dio en televisión abierta. Y explotó. Más de 4.2 millones de personas pegadas al televisor. Tito volvió a destruirlo. Y luego vino la tercera. El mismo resultado. Fue como ver a un matón golpear al abuelo del barrio. Pero a Tito no le importaba. Él estaba de vuelta en los titulares, vendiendo, generando ruido. Y eso era suficiente. Pero ese renacimiento no solucionó nada. Porque mientras su rivalidad con Sam Rock le devolvía fama, su cuerpo estaba implosionando por dentro. Tito llevaba años peleando con lesiones horribles, discos herniados, problemas nerviosos, cirugías de espalda. Su estilo basado en fuerza y control necesitaba un físico intacto, y el suyo ya no daba más. Aún así, insistía. Volvió contra Lyoto Machida en 2008, un joven talento con movimientos de fantasmas y precisión quirúrgica. Tito parecía un dinosaurio. Lento, predecible, frustrado. Cada intento de derribo fallaba. Cada golpe quedaba en el aire. Y lo peor, Machida lo humilló sin despeinarse. Fue la primera vez que muchos fans se dieron cuenta. El Tito que conocíamos se fue. Y, como era de esperarse, en vez de aceptar la realidad, Tito hizo lo que mejor sabía. Excusas. Me duele la espalda. Me sabotearon. La pelea estaba amañada. Siempre. Había una historia. Nunca aún no fui suficiente. La UFC no le renovó contrato. Tito coqueteó con el retiro, pero no pudo. No soportaba no estar bajo los focos. En 2009 regresó, pero ya no como estrella. Ahora era carne de cañón para nuevos talentos. Perdió contra Forrest Griffin. Perdió contra Matt Hamill. Perdió contra Minotauro. Cada pelea era peor. Cada entrevista más ridícula. Su cardio, su ritmo, sus golpes, todo era una sombra del pasado. Pero lo que más molestaba a los fans era su actitud. Perdía, pero hablaba como si le hubieran robado. Como si hubiera ganado, pero el universo estuviera en su contra. En una entrevista incluso llegó a decir que había peleado con el cráneo fracturado. Sí, el cráneo. Joe Rogan, quien lo entrevistaba al final de las peleas, empezó a mostrar incomodidad. Ya no eran entrevistas. Eran monólogos desconectados de un hombre que no podía aceptar su caída. Tito seguía hablando como campeón. Pero lo que todos veían era a un hombre que ya no tenía nada que ofrecer en la jaula. Y de repente, pasó lo inesperado. 2011 UFC 132. Ryan Bader, joven, fuerte, favorito. Y Tito lo noquea. Sí, un solo golpe cambió todo. Le puso una guillotina, lo hizo rendirse. Y el estadio explotó. Fue como un relámpago en medio de la tormenta. El Tito de antes, por un segundo, había vuelto. Los fans se ilusionaron. ¿Será este su regreso real? Pero no. Fue solo una chispa. En las siguientes peleas volvió a perder. Contra Aristide Evans. Contra Nogueira. Contra Griffin. Ya ni los jueces querían escucharlo. De hecho, en su última pelea con Forrest Griffin, Forrest ganó. Y salió corriendo de la jaula para evitar escuchar el discurso de Tito. Eso lo dice todo. Nadie quería escucharlo más. Ni sus rivales. Ni los fans. Pero Tito no sabía cuándo parar. Porque para él, retirarse era admitir que ya no era el chico malo invencible. Y eso no estaba en su ADN. Así que hizo lo que muchos hacen cuando ya no pueden competir. Intentó convertirse en empresario. Expandió su marca Punishment Athletics, la que en sus días dorados vendía camisetas, gorras y guantes como pan caliente. Pero los tiempos habían cambiado. Nadie quería llevar la cara de Tito en el pecho. Sus productos se quedaron en stock, sus socios abandonaron, las tiendas cerraron. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Luego intentó abrir gimnasios. Algunos abrían. Ninguno duraba. Licencias, juicios, socios que lo acusaban de no pagar. Nada funcionaba. Nada pegaba. Y como siempre, Tito culpaba a todos menos a él. Los abogados me engañaron. La ciudad me odia. Los medios me quieren destruir. Nadie lo tomaba en serio. La figura del rebelde ahora era vista como la del tipo que simplemente no sabía lo que hacía. Y eso solo era el comienzo. Porque si creías que Tito Ortiz no podía hundirse más, espera, porque se metió en política. Sí, el tipo que decía mi mejor puño. Digo pie, digo boca ahora iba a tomar decisiones para una ciudad entera. En 2020, Tito se lanzó como candidato al consejo de Huntington Beach, su ciudad natal.
Ganó. El chico malo se convirtió en funcionario público. Y desde el primer día, fue un desastre absoluto. Empezó faltando a reuniones importantes. Luego, se negó a usar mascarilla en medio de la pandemia, aunque la ley local lo exigía. Se enfrentó con sus propios compañeros del consejo. Gritaba, interrumpía, y en las ruedas de prensa. Bueno, ahí fue cuando se volvió viral otra vez. Pero no por ser brillante, sino por decir cosas que no tenían sentido. Hablaba en círculos. Se enredaba con sus propias palabras. Soltaba teorías de conspiración sobre el COVID, las vacunas, los medios, hasta sobre los semáforos. Sus discursos parecían sacados de una comedia. Decía frases como, soy tan fuerte como una roca, pero también tan inteligente como una roca, o algo así. Los clips no tardaron en inundar TikTok y Twitter. Ya nadie lo tomaba en serio. Los medios dejaron de preguntarle por políticas. Solo querían ver qué tontería diría esta vez. Y cada aparición era peor que la anterior. Hasta que llegó lo increíble. Tito Ortiz, concejal, pidió ayuda por desempleo, mientras ganaba un salario público de 6 cifras. Resultado: escándalo nacional. Investigación por fraude. Humillación total. No pasó mucho antes de que renunciara. En su carta de dimisión dijo que era víctima de una cacería de brujas y de un ataque político coordinado contra su familia. Pero la verdad era otra. Tito no estaba preparado. No para gobernar. No para asumir responsabilidad. Y definitivamente, no para dejar de ser el centro de atención. A esas alturas, ya era un personaje, no una figura pública seria. Pero incluso después de eso, Tito no paró. Si el octágono lo había echado y la política lo había escupido, quedaba solo un lugar donde aún podía gritar sin que lo callaran: el micrófono. Así que Tito comenzó a aparecer en podcast, entrevistas, shows de internet. Pero lejos de redimirse, lo que hizo fue profundizar su caída. Porque ahora, cada vez que hablaba, salía un nuevo clip para reírse. Mezclaba frases, se confundía, inventaba palabras, y lo más triste, no se daba cuenta. En su cabeza, seguía siendo el campeón, el hombre que salvó la UFC, el genio incomprendido. Pero el resto del mundo lo veía como una caricatura, un meme con músculos. Y lo más doloroso, sus propios compañeros, los que lo respetaron alguna vez, empezaron a burlarse. Comentadores como Chael Sonnen y Daniel Cormier lo mencionaban en tono de burla. Periodistas deportivos le dedicaban segmentos de humor. Incluso otros peleadores que habían perdido contra él en el pasado, ahora lo trataban como el payaso del deporte. ¿Y qué hacía Tito? Duplicaba todo. Se volvía más exagerado, más delirante. Daba entrevistas hablando de volver a la cima, de dominar el mundo, de derrotar a todos los haters. Llegó a decir que era más listo que la mayoría de políticos del país. Y en la siguiente frase, confundía estrategia con estratosfera. Pero si hay algo que Tito nunca supo hacer, fue retirarse dignamente. Así que, por supuesto, intentó regresar a pelear. Primero firmó con Bellator. Peleó contra un rival más pequeño, Alexander Slemenko, y lo venció. Pero la pelea fue tan desequilibrada que muchos la llamaron un truco publicitario. Luego vino un combate desastroso con Stefan Bonnar. Ambos se veían lentos, oxidados, viejos. El trash talk en la promoción parecía actuado. El evento, más que una pelea, parecía una convención de cosplay de MMA. Tito ganó por decisión, pero nadie celebró. Más bien, todos se rieron. Pero nada se comparó con lo peor de todo su regreso. La tercera pelea contra Chuck Liddell. Tito y Chuck, grandes rivales, dos leyendas. Sí, pero esta vez no estaban en sus mejores días. Chuck llevaba años retirado. Estaba lento, frágil, sin reflejos. Pero eso no detuvo a Golden Boy Promotions, la empresa de Oscar de la Hoya, que organizó el evento como si fuera una pelea de élite. Fue un circo, mal promocionado, mal producido, mal peleado. Tito, en mejor forma, noqueó a Chuck en el primer asalto. Pero no fue una victoria gloriosa. Fue triste. Fue incómoda. Fue como ver a alguien pegarle a su ídolo retirado en una exhibición innecesaria. El público no aplaudió. Gritaron, pero de indignación. Fue el final de Chuck. Y otro clavo en el ataúd de la imagen pública de Tito. ¿Y qué hizo él? Se infló el pecho. Dijo que estaba de regreso. Que merecía una pelea por un título. Que nadie podía con él. Desconectado de la realidad total. Después de la pelea con Chuck, todos pensaron que Tito se retiraría con algo de dignidad. Pero no.
En lugar de aceptar que había vencido a un hombre acabado, lo usó como trampolín para seguir gritando que estaba en su mejor momento. Y lo peor, lo creyó. Firmó con Combate Américas, una promotora enfocada en público latino, y su gran pelea fue contra un luchador profesional convertido en peleador, Alberto del Río, exestrella de WWE. Sí, leíste bien. No un contendiente real, no un top 10. Un exluchador de shows guionados. El resultado: Tito lo aplastó, pero nadie habló del combate. No vendió. No interesó. Apenas fue noticia. En redes, lo único que circuló fueron los memes. Tito levantando un cinturón simbólico, sonriendo como si hubiera ganado el título mundial otra vez, mientras el mundo solo veía pena ajena. Y aún así, siguió pidiendo peleas grandes. Decía que podía vencer a John Jones, que podía enfrentar a Jake Paul, que todavía tenía gasolina. Pero lo que todos veían era a un hombre intentando revivir una llama que ya se había apagado hace más de una década. En cada entrevista, en cada vídeo, en cada aparición, Tito hablaba como si el mundo entero lo estuviera esperando. Pero la verdad era que ya nadie lo escuchaba. Solo se reían. Y él, ni cuenta se daba. Tito se convirtió en lo que más temía. Un recuerdo triste. Pasó de leyenda a chiste, de ídolo a meme. Ya no lo veían por respeto, lo veían para burlarse. Cada frase que decía era una nueva joya para TikTok. Cada entrevista, una oportunidad más para hacer reír, no por lo que lograba, sino por lo que decía sin pensar. El tipo que una vez salvó la UFC, ahora era el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no sabes cuándo parar. Su legado no murió por derrotas, murió por no saber retirarse, por querer aferrarse a una gloria que ya no estaba. Y eso duele más que cualquier knockout. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y comentar cuál fue, para ti, el peor momento de Tito Ortiz. ¿Debería haberse retirado en 2011? ¿O nunca debió volver después de Chuck? Te leo en los comentarios.